Pregunta 91. ¿Por qué Judá fue llevada al cautiverio en Babilonia? Respuesta desarrollada. Judá fue llevada al cautiverio como resultado de una desobediencia prolongada y consciente. A diferencia de Israel, Judá contó con reyes piadosos y con el templo en Jerusalén, pero aún así persistió en la idolatría, la injusticia social y la falsa religiosidad. Dios envió profetas como Jeremías para advertir durante décadas, llamando al arrepentimiento. El pueblo, sin embargo, confió en rituales externos y en la presencia del templo como garantía de protección, ignorando el llamado a una obediencia genuina. El cautiverio no fue un abandono definitivo, sino una disciplina correctiva destinada a purificar al pueblo y restaurar su relación con Dios. Segunda de Reyes 24, 18 al 20, Jeremías 25, 8 al 11, Reina Valera 1909, pregunta 92. ¿Cuánto tiempo duró el cautiverio en Babilonia y por qué ese periodo? Respuesta desarrollada. El cautiverio babilónico duró 70 años, tal como Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. Este periodo no fue arbitrario, sino que correspondía al tiempo en que la tierra debía descansar por los años sabáticos que Israel había ignorado. El exilio permitió una profunda reflexión espiritual. Durante este tiempo, el pueblo abandonó definitivamente la idolatría abierta y comenzó a valorar la ley con mayor seriedad. El cumplimiento exacto del tiempo profetizado demuestra la fidelidad de Dios tanto en el juicio como en la restauración. Jeremías 25, 11 al 12, Segunda de Crónicas 36, 20 al 21, Daniel 9, 2, Reina Valera 1909, pregunta 93. ¿Quién fue Daniel y por qué su fe fue tan sobresaliente? Respuesta desarrollada. Daniel fue un joven judío llevado cautivo a Babilonia, quien decidió permanecer fiel a Dios aun viviendo en una cultura hostil. Desde el inicio, se propuso no contaminarse, mostrando una fe práctica y constante. Dios le concedió sabiduría, entendimiento y capacidad para interpretar sueños. Daniel sirvió bajo varios reyes paganos sin comprometer su fidelidad, demostrando que es posible honrar a Dios aun en sistemas contrarios a la fe. Su vida es un ejemplo de integridad sostenida a lo largo del tiempo. Daniel 1, 8 al 20, Daniel 6, 4 al 5, Reina Valera 1909, pregunta 94. ¿Por qué Daniel fue arrojado al foso de los leones? Respuesta desarrollada. Daniel fue arrojado al foso de los leones por mantenerse fiel a la oración, aun cuando se emitió un decreto que lo prohibía. Sus enemigos usaron su fidelidad como herramienta de acusación, sabiendo que no comprometería su relación con Dios. Dios cerró la boca de los leones, demostrando su poder y vindicando públicamente a su siervo. El evento fortaleció el testimonio del Dios verdadero en un imperio pagano. La historia enseña que la fidelidad puede traer riesgo, pero también respaldo divino. Daniel 6, 10 al 23, Reina Valera 1909, pregunta 95. ¿Quiénes fueron Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y qué enseñó su prueba de fe? Respuesta desarrollada. Estos tres jóvenes hebreos se negaron a adorar la estatua del rey Nabucodonosor, aún bajo amenaza de muerte. Su declaración de fe dejó claro que Dios podía librarlos, pero que aun si no lo hacía, no negarían su fidelidad. Al ser arrojados al horno de fuego, Dios se manifestó de manera sobrenatural, preservándolos sin daño alguno. Este acto mostró que la fidelidad no depende del resultado, sino de la convicción. Su testimonio glorificó a Dios ante las naciones. Daniel 3, 16 al 28, Reina Valera 1909, pregunta 96. ¿Quién fue Esther y por qué su historia es tan significativa? Respuesta desarrollada. Esther fue una joven judía que llegó a ser reina del imperio persa. Aunque el nombre de Dios no aparece explícitamente en el libro, su providencia es evidente en cada evento. Esther arriesgó con acento agudo su vida al interceder por su pueblo, demostrando valentía, sabiduría y disposición al sacrificio. Su historia revela cómo Dios obra incluso cuando parece estar en silencio. El libro de Esther enseña que Dios gobierna aún los acontecimientos políticos. Esther 4, 14 al 16, Esther 7, 3 al 6, Reina Valera 1909. Pregunta 97. ¿Qué enseña la frase, para esta hora has llegado al reino? Respuesta desarrollada. Esta frase, pronunciada por Mardoqueo, expresa la idea de propósito divino. Esther no llegó al trono por casualidad, sino como parte de un plan mayor. La enseñanza central es que Dios posiciona a las personas estratégicamente para cumplir su voluntad. Cada circunstancia puede ser una oportunidad para obedecer y servir. La frase invita a reflexionar sobre responsabilidad espiritual. Esther 4:14, Reina Valera 1909, pregunta 98. ¿Quién fue Esdras y cuál fue su contribución espiritual? Respuesta desarrollada.
Esdras fue sacerdote y escriba que lideró el retorno del pueblo judío tras el cautiverio. Su enfoque principal no fue político ni militar, sino espiritual. Esdras se dedicó a estudiar, practicar y enseñar la ley, provocando una renovación espiritual profunda. Bajo su liderazgo, el pueblo volvió a comprometerse con la palabra de Dios. Su vida destaca la importancia del liderazgo basado en la Escritura. Esdras 7:10, Nehemías 8:1 al 8, Reina Valera 1909, pregunta 99. ¿Quién fue Nehemías y por qué su liderazgo fue decisivo? Respuesta desarrollada. Nehemías fue un funcionario persa que sintió una carga profunda por Jerusalén. Dios lo usó para liderar la reconstrucción de los muros de la ciudad en medio de oposición y amenazas. Su liderazgo combinó oración, planificación y acción decidida. Nehemías entendió que la restauración física debía ir acompañada de restauración espiritual. Su ejemplo muestra cómo la fe puede expresarse en liderazgo práctico. Nehemías 1:3 al 11, Nehemías 4:6 al 9, Reina Valera 1909, pregunta 100. ¿Por qué la reconstrucción de Jerusalén fue tan importante espiritualmente? Respuesta desarrollada. La reconstrucción de Jerusalén no fue solo una obra arquitectónica, sino un acto de restauración espiritual y nacional. Los muros representaban identidad, protección y testimonio ante las naciones. Restaurar la ciudad significó reafirmar el pacto con Dios y renovar el compromiso con su ley. Jerusalén volvió a ser el centro de adoración y esperanza para el pueblo. Este evento marcó el cierre histórico del Antiguo Testamento. Nehemías 6:15 al 16, Nehemías 8:9 al 12, Reina Valera 1909. Pregunta 101. ¿Qué ocurrió en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Respuesta desarrollada. El periodo intertestamentario abarca aproximadamente 400 años entre los escritos finales del Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesús. Durante este tiempo no se registraron nuevos libros inspirados, pero Dios no estuvo ausente de la historia. Fue una etapa de profundos cambios políticos, culturales y religiosos. Israel pasó por el dominio persa, griego y finalmente romano. Estos eventos prepararon el escenario histórico para la llegada del Mesías. Aunque no hubo profetas reconocidos como en épocas anteriores, la fe judía se preservó mediante la ley, las sinagogas y la esperanza mesiánica. Malaquías 4:5 al 6, Gálatas 4:4, Reina Valera 1909, pregunta 102. ¿Por qué Israel esperaba con tanta intensidad al Mesías? Respuesta desarrollada. La expectativa mesiánica surgió de las promesas proféticas acumuladas a lo largo del Antiguo Testamento. Israel esperaba un libertador que restaurara el reino, trajera justicia y cumpliera el pacto davídico. Durante el dominio extranjero, esta esperanza se intensificó, aunque muchos interpretaron al Mesías como un líder político y militar, más que espiritual. La Biblia muestra que la expectativa era correcta, pero la comprensión del propósito del Mesías estaba incompleta. Isaías 9:6 al 7, Daniel 9:25 al 26, Reina Valera 1909, pregunta 103. ¿Quién fue Juan el Bautista y cuál fue su misión? Respuesta desarrollada. Juan el Bautista fue el profeta que preparó el camino para el Mesías. Su misión fue llamar al arrepentimiento y anunciar la llegada del reino de Dios. Juan vivió de manera austera y predicó con autoridad, confrontando el pecado sin temor. Su ministerio marcó la transición entre la antigua y la nueva era. Jesús mismo afirmó que Juan fue el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Mateo 3:1 al 6, Mateo 11:11, Reina Valera 1909, pregunta 104. ¿Por qué Juan el Bautista bautizaba en el Jordán? Respuesta desarrollada. El río Jordán tenía un profundo significado histórico y espiritual para Israel. Fue el lugar donde el pueblo entró a la tierra prometida, simbolizando un nuevo comienzo. El bautismo de Juan representaba arrepentimiento, purificación y preparación espiritual. No era un ritual vacío, sino una señal pública de cambio interior. El lugar reforzaba el mensaje de renovación y esperanza. Mateo 3:5 al 6, Josué 3:14 al 17, Reina Valera 1909, pregunta 105. ¿Por qué Jesús fue bautizado si no tenía pecado? Respuesta desarrollada. Jesús no fue bautizado por arrepentimiento, sino para cumplir toda justicia. Su bautismo marcó el inicio público de su ministerio y su identificación con la humanidad. En ese momento, el Padre confirmó su identidad y el Espíritu Santo descendió sobre él, revelando la naturaleza trinitaria de Dios. El bautismo de Jesús establece un modelo de obediencia. Mateo 3:13 al 17, Reina Valera 1909, pregunta 106. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Respuesta desarrollada.
Ser hijo de Dios no significa que Jesús fue creado, sino que comparte la misma naturaleza divina. Este título expresa su relación única y eterna con el Padre. Jesús afirmó esta identidad en palabras y obras, y fue confirmada por su resurrección. La afirmación de su filiación divina fue una de las razones principales de la oposición religiosa. Juan 1:1 al 14, Romanos 1:4, Reina Valera 1909, pregunta 107. ¿Por qué Jesús realizó milagros durante su ministerio? Respuesta desarrollada. Los milagros de Jesús no fueron simples actos de poder, sino señales del reino de Dios. Confirmaban su autoridad divina y su compasión por el sufrimiento humano. Cada milagro apuntaba a una verdad espiritual más profunda: restauración, perdón y vida nueva. Los milagros revelaban quién era Jesús y llamaban a la fe. Mateo 11:4 al 5, Juan 20:30 al 31, Reina Valera 1909. Pregunta 107. ¿Por qué Jesús realizó milagros durante su ministerio? Respuesta desarrollada. Los milagros de Jesús no fueron simples actos de poder, sino señales del reino de Dios. Confirmaban su autoridad divina y su compasión por el sufrimiento humano. Cada milagro apuntaba a una verdad espiritual más profunda: restauración, perdón y vida nueva. Los milagros revelaban quién era Jesús y llamaban a la fe. Mateo 11:4 al 5, Juan 20:30 al 31, Reina Valera 1909, pregunta 108. ¿Qué enseñaban las parábolas de Jesús? Respuesta desarrollada. Las parábolas eran historias sencillas con verdades profundas. Jesús las utilizaba para revelar el reino de Dios a los humildes y ocultarlo a los soberbios. Cada parábola invitaba a la reflexión personal y a una respuesta espiritual. Las parábolas siguen siendo relevantes porque conectan la vida diaria con verdades eternas. Mateo 13:10 al 17, Lucas 8:9 al 10, Reina Valera 1909, pregunta 109. ¿Por qué Jesús fue rechazado por muchos líderes religiosos? Respuesta desarrollada. Jesús fue rechazado porque confrontó la hipocresía religiosa y cuestionó la autoridad tradicional. No se ajustó a las expectativas humanas del Mesías. Su mensaje exponía el corazón, no solo las acciones externas, lo cual generó resistencia. El rechazo fue parte del plan redentor anunciado por los profetas. Juan 5:39 al 40, Isaías 53:3, Reina Valera 1909. Pregunta 110. ¿Qué significó la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Respuesta desarrollada. La entrada triunfal cumplió profecías mesiánicas y declaró públicamente a Jesús como rey. Sin embargo, su reinado no era político, sino espiritual. El contraste entre la aclamación del pueblo y el rechazo posterior revela la fragilidad de la fe basada en expectativas incorrectas. Este evento marcó el inicio de la semana final de su ministerio terrenal. Zacarías 9:9. Mateo 21:1 al 11, Reina Valera 1909, pregunta 111. ¿Por qué Jesús limpió el templo de Jerusalén? Respuesta desarrollada. La purificación del templo no fue un acto impulsivo ni de enojo humano, sino una acción profética deliberada. El templo había dejado de ser un lugar de oración para convertirse en un centro de comercio abusivo, especialmente hacia los peregrinos pobres que venían de lejos. Jesús denunció que se había transformado la adoración en negocio y la fe en ganancia económica. Al volcar las mesas, estaba declarando juicio espiritual contra un sistema religioso corrupto que utilizaba el nombre de Dios para oprimir. Este acto también simboliza que Dios no tolera una fe vacía de justicia y verdad, y anticipa el fin del antiguo sistema sacrificial. Mateo 21:12 al 13, Jeremías 7:11, Reina Valera 1909, pregunta 112. ¿Por qué Jesús habló del templo como algo que sería destruido? Respuesta desarrollada. Cuando Jesús habló de la destrucción del templo, muchos entendieron sus palabras literalmente, pero él hablaba en un plano más profundo. El templo representaba el centro del sistema religioso judío, y su destrucción simbolizaba el fin de una era. Jesús se refería a su propio cuerpo como el nuevo templo, el lugar donde Dios habita plenamente. Esto marcaba un cambio radical. La presencia de Dios ya no estaría confinada a un edificio, sino accesible a través de Cristo. Históricamente, estas palabras se cumplieron cuando el templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Juan 2:19 al 21, Mateo 24:1 al 2, Reina Valera 1909, pregunta 113. ¿Por qué los líderes religiosos buscaban la muerte de Jesús? Respuesta desarrollada. La oposición a Jesús no fue solo teológica, sino también política y social. Jesús amenazaba el poder, la autoridad y el control religioso de los líderes. Al perdonar pecados, sanar en sábado y enseñar con autoridad propia,
Jesús desmantelaba el sistema basado en méritos, reglas y jerarquías. El problema no era falta de evidencia, sino dureza del corazón. La verdad expone, y no todos desean ser confrontados por ella. Juan 11:47 al 53, Mateo 26:3 al 4, Reina Valera 1909, pregunta 114. ¿Qué significado tiene la última cena? Respuesta desarrollada. La última cena fue mucho más que una comida de despedida. Jesús tomó la Pascua judía y le dio un nuevo significado, señalando que él mismo sería el Cordero definitivo. El pan representó su cuerpo entregado, y el vino su sangre derramada. Con esto, Jesús estableció el nuevo pacto, basado no en sacrificios repetidos, sino en una entrega perfecta y eterna. Este momento une memoria, comunión y esperanza futura, y sigue siendo central para la fe cristiana. Lucas 22:19 al 20, Éxodo 12, Reina Valera 1909, pregunta 115. ¿Por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos? Respuesta desarrollada. El lavado de pies era una tarea reservada para los siervos más humildes. Al realizarla, Jesús rompió toda expectativa cultural y religiosa sobre liderazgo. Jesús enseñó que en el reino de Dios, la grandeza se mide por el servicio y la humildad. No solo dio un ejemplo, sino un mandato: amar y servir de la misma manera. Este acto confronta el orgullo humano y redefine el verdadero poder espiritual. Juan 13:1 al 15, Reina Valera 1909. Pregunta 116. ¿Por qué Jesús oró con tanta angustia en Getsemaní? Respuesta desarrollada. En Getsemaní vemos la humanidad plena de Jesús. Su angustia no era temor a la muerte física, sino el peso del pecado del mundo que estaba a punto de cargar. Jesús expresó su deseo humano, pero se sometió completamente a la voluntad del Padre. Esta oración revela obediencia perfecta y amor sacrificial. Aquí se libra una batalla espiritual decisiva antes de la cruz. Mateo 26:36 al 39, Isaías 53:6, Reina Valera 1909, pregunta 117. ¿Por qué los discípulos abandonaron a Jesús? Respuesta desarrollada. El abandono de los discípulos muestra la fragilidad humana ante el miedo y la presión. A pesar de su amor sincero, no estaban preparados para enfrentar la persecución. Este episodio revela que la fe no se sostiene solo en emociones, sino en convicción profunda. También muestra que Jesús conocía su debilidad y aún así los amó. La restauración posterior demuestra la gracia redentora de Dios. Mateo 26:56, Juan 16:32, Reina Valera 1909, pregunta 118. ¿Por qué Jesús fue juzgado injustamente? Respuesta desarrollada. El juicio de Jesús estuvo lleno de irregularidades legales y falsas acusaciones. Fue un proceso apresurado, motivado por envidia y temor. Este juicio injusto cumplió las profecías del siervo sufriente, mostrando que el plan redentor de Dios avanzaba incluso a través de la injusticia humana. Jesús permaneció en silencio, demostrando autoridad y cumplimiento profético. Isaías 53:7, Mateo 26:59 al 68, Reina Valera 1909, pregunta 119. ¿Por qué Pilato entregó a Jesús a la crucifixión? Respuesta desarrollada. Pilato reconoció la inocencia de Jesús, pero cedió ante la presión política y el temor a una revuelta. Prefirió preservar su posición antes que hacer justicia. Este acto revela cómo el poder sin principios puede convertirse en instrumento de injusticia. Pilato simboliza la neutralidad moral que, al final, favorece el mal. Juan 19:12 al 16, Lucas 23:4, Reina Valera 1909, pregunta 120. ¿Qué significado tiene la crucifixión de Jesús? Respuesta desarrollada. La crucifixión fue el acto central del plan de redención. En la cruz, Jesús tomó el lugar del pecador, cargando culpa, castigo y separación. No fue derrota, sino victoria. Allí se manifestó el amor máximo de Dios y la justicia perfecta. La cruz revela quién es Dios y cuánto vale la humanidad para Él. Isaías 53:4 al 5, Romanos 5:8, Reina Valera 1909.